Buen día. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Económicas Administrativas. Equipo número 3. Integrantes: Chablé Barona Gabriela, de la Cruz Riche José del Carmen, de los Santos Hernández Arlet Michel, Espadas Carrillo César Augusto, Fuentes Pech Nicté Giadani, García Contreras Ainalín, Hernández Álvaro Briseida Isabel, Hernández López Erwin Williams, Hernández López Jesús Emanuel y una servidora, Campos Rodríguez Kimberly Selena. Materia: estructura e integración del capital humano, bajo la dirección de Juana Jiménez García, Grupo Tercero N. Unidad 3, diseño, análisis y descripción de puestos. El primer tema que se va a desarrollar es el concepto de puesto. La siguiente diapositiva. En algunas ocasiones el puesto igual lo denominan como cargo dentro de una organización. Un puesto es un conjunto de tareas, obligaciones y funciones que un empleado desarrolla en una organización que se encuentra establecido en la estructura organizacional. Además, este puesto ayuda a que la empresa llegue a cumplir con sus objetivos, que sería misión y visión. Este puesto puede estar ocupado por solo una persona o por más de una persona. Un ejemplo, los puestos de administración puede contar con solo un director o con solo un gerente de administración, y los puestos como asistentes y auxiliares puede estar más de una persona. La siguiente diapositiva. Ya cambió. No, la otra. Para establecer un puesto en un organigrama se deben de tomar 4 aspectos básicos. En el primero, que sería el inciso A, sería para qué se crea el puesto. En esto consiste en el nivel de jerarquía. En el otro sería el B, consiste en la subordinación, que es la línea vertical que se encuentra pero hacia arriba. Esto sería a quién le va a reportar al puesto. La tercera sería el inciso C. Esto consiste en la supervisión. En esto, ¿quiénes le van a reportar al puesto que se encuentra en la línea vertical pero hacia abajo? Y el último aspecto sería el D, que esta es la relación lateral que se presenta entre los puestos que se encuentran en un mismo nivel de jerarquía. La siguiente, por favor. Un ejemplo de un organigrama de una entidad podría ser el de Coca-Cola, que cuenta con 6 niveles de jerarquías. En el primero se encuentra el presidente, en el segundo se encuentra el vicepresidente y en el tercero se encuentran los distintos jefes. Los distintos jefes cuentan con una subordinación del vicepresidente. Los jefes cuentan con una supervisión hacia los distintos gerentes y la de contabilidad o las ventas, que serían el siguiente nivel de jerarquía, y así iría sucesivamente. Esto sería todo por mi parte. Bien, 3.2. El concepto de diseño de puestos. El concepto de diseño de puestos es la forma en la que están organizados los elementos de un puesto de trabajo de manera específica
del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos. El objeto de satisfacer los requisitos tecnológicos, organizacionales y sociales, así como los requisitos personales de su ocupante. En el fondo, el diseño de puesto es la forma en que los administradores protegen los puestos individuales y los combinan para formar unidades, departamentos y organizaciones. Por tal motivo, cualquier puesto de trabajo debe de ser diseñado para crear condiciones laborales adecuadas en la que, sin duda alguna, asegura un trabajo productivo. Bien, diseñar un puesto significa establecer 4 condiciones fundamentales. Inciso A, el conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar. Esto es que el contenido del puesto son las tareas en las que debe cumplir. Inciso B, debe diseñar ese conjunto de tareas u obligaciones, métodos y procedimiento de trabajo como deberá cumplir sus tareas. Inciso C, a quien le deben reportar el ocupante de puesto, responsabilidades, es decir, relación como jefatura. A quien debe supervisar o dirigir el ocupante de puesto, o sea, la autoridad, es decir, la relación con los subordinados. 3.3. Enriquecimiento de puesto. ¿Qué es? El enriquecimiento de puesto se refiere a que la expansión de los puestos aumentados al grado en el que el trabajador controla la planeación, ejecución y evaluación del trabajo. En general, los puestos se enriquecen permitiendo que los empleados adquieren mayores responsabilidades y funciones nuevas. Permiten, por lo tanto, que el trabajo más variado, aprendizajes nuevos y todo eso se conlleva una mayor motivación, más calidad en trabajo a sí mismo y una mayor satisfacción. Un puesto enriquecido organiza las tareas de modo que permite que el empleado realice una actividad completa, incrementa su libertad e independencia y demás responsabilidades y retroalimentación, además que se agregan motivadores para hacerlo más gráficamente y satisfactorio para los trabajadores, y por lo que los individuos tienen la posibilidad de evaluar y corregir su desempeño en el trabajo. En la siguiente figura estamos viendo el enriquecimiento de puesto, que puede ser horizontal y puede ser vertical. Primero que nada, el enriquecimiento de los cargos es el diseño. Este diseño es situal a los cargos, es dinámico y privilegia el cambio funcional en el desarrollo personal del ocupante. En otras palabras, hace posible que la adaptación de cargo al potencial desarrollo de la persona a quien lo ocupa. El enriquecimiento o ampliación del cargo de manera práctica y variable a adecuar permanentemente el cargo al crecimiento profesional ocupante. En el caso del enriquecimiento vertical, añade tareas más complejas o atribuciones administrativas del cargo, como planeación, organización, al control al que el tiempo se transfiere tareas más sencillas a otro cargo a nivel menor. Esto busca que las tareas sean más complejas y con mayores responsabilidades. El enriquecimiento horizontal añade tareas variadas con la misma complejidad de las tareas actuales, al mismo tiempo que transfiere alguna de las tareas actuales a otros cargos del mismo nivel, y este busca variar las tareas de igual complejidad y responsabilidad. Por eso tenemos que atribuir responsabilidades más elevadas, asignar a otro o automatizar las tareas
incluir el trabajo posterior, incluir el pretrabajo. Esto todo junto es para enriquecer un puesto en el que se deben reordenar sus elementos. En esta otra diapositiva obtenemos los efectos deseables y los indeseables para un enriquecimiento de puestos. Para los indeseables, es mayor ansiedad, mayor conflicto, menor posibilidad de relacionarse y la sensación de explotación. Eso es lo que siente un empleado que no está satisfactoriamente bien. Efectos deseables es con mayor motivación, mayor productividad, menor absentismo y menor rotación. Esto es lo que quiere la empresa de los empleados o trabajadores dentro de sus funciones laborales. Ahora lo dejo con el siguiente compañero. 3.4, descripción de puestos. Siguiente, por favor. ¿Qué es la descripción de puestos? Es una herramienta utilizada en el área del capital humano que consiste en enlistar y describir lo que son las funciones, responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales. 2. La estructura organizacional de la empresa, que esto se muestra en el organigrama de la empresa. Detalla la misión y el objetivo de la organización. Descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener la persona que ocupen el cargo y que se le conoce como perfil de puesto. Siguiente. Importancia. La descripción de puestos es muy útil para saber si las tareas que se le destinan a los trabajadores de una organización están acorde a los objetivos de la organización y sin importar y si aportan valor. Además de fijar las características esenciales que debe tener una persona para cubrir un puesto de trabajo. Esto es importante puesto que aquí se deben enfocar o se enfocan muchas veces en las características esenciales que la persona tiene que tener para cubrir el puesto de trabajo. Se debe tener en cuenta que, en resumen, la descripción trata de lo que se espera que realice una persona que ocupa un puesto en términos de actividades y resultados. Aquí lo que, como su nombre lo dice, lo que cuenta más es cómo se desarrolla la persona en su puesto de trabajo, los resultados que obtiene, cómo se desarrollan sus actividades y cómo sus resultados están favoreciendo a la empresa. Siguiente, por favor. ¿Qué incluye la descripción de un puesto de trabajo? Estos son algunos de los datos que incluyen en una descripción de puestos. Si existen características especiales que la empresa requiere, se pueden agregar al documento mientras más específico sea el mismo, más efectivo será para contar con la persona idónea para el puesto. Entre más específico sean las características que se van a utilizar en el puesto de trabajo, más efectivo será para poder encontrar a la persona idónea para el puesto de trabajo. Entre aquellos datos que contiene el documento son el nombre del puesto, posición jerárquica que cuenta o que se encuentra en la organigrama de la empresa, el tipo de puesto, funciones principales y secundarias del puesto de manera detallada. Relación con los otros departamentos de la empresa. Competencias requeridas. Conocimientos requeridos que debe contar la persona y que se debe contar para sí mismo. Nivel educativo y formación. El nivel de experiencia en áreas específicas que son muy esenciales dentro del desarrollo de la organización. Requisitos específicos del puesto como disponibilidad de viajar, cambio de residencia, horario laboral, edad.
Son datos necesarios para poder dar el puesto idóneo. Siguiente, por favor. Y como aquí se nos muestra, este es un pequeño ejemplo de un documento de descripción de puesto. Aquí como su nombre lo aparece, aquí como se ve, aparece el título de puesto, fecha de elaboración, fecha de revisión, fecha de elaboración en el cual el departamento que requiera el puesto lo elaboró, y la fecha de revisión es la fecha en la cual el capital humano, la organización en el capital humano la revisó, la clave, el departamento, la división. Si en el departamento, no sé, de producción, división, frutas, verduras o cosas así. Descripción genérica. Aquí se describe genéricamente o un poco detallado a relevancia lo que se va a utilizar. Descripción específica que se requiere dentro de ello. Siguiente, por favor. Aquí ya se nos da el ejemplo ya más complejo, en el cual se describe la descripción y análisis de puesto. ¿Cómo aparece el título? ¿Qué necesitamos? Pintor de mantenimiento. Ok, división industrial. Descripción genérica. Pintar con pistola o con pincel, superficies metálicas y de manera que forman parte del patrimonio de la sociedad. Descripción de puesto, que es necesario para saber qué personas se necesitan. Preparar las superficies antes de pintarlas. Esto es para zarparlas y lijarlas para eliminar impurezas y pintura vieja. Son datos necesarios, pues, que son específicos para el puesto. Por ejemplo, aquí también como se nos muestra, mediante el uso de pinceles, broches, escobas, pintar manualmente las fachadas de los edificios, hacer cenefas, emblemas sobre las superficies pintadas, dar mantenimiento a todo el equipo utilizado, eliminar residuos y despejar la punta de pistolas empleando solventes y gas. Siguiente. Beneficios de realizar las descripciones de puestos. Esto conlleva, realizar las descripciones de puestos conlleva muchos beneficios, los cuales son, sirve de guía para el reclutamiento y selección del personal, que es algo muy esencial dentro de la empresa. Es referente para la asignación de remuneraciones. También hace referencia a cuánto se le va a pagar, cuánto será el sueldo del trabajador. Da claridad al colaborar para desempeñar sus funciones, puesto que se nos aclara un poco más qué se va a desempeñar en el puesto. Funciona como base para medir el desempeño que podrá tener la persona dentro del puesto y la organización. Identifica los requerimientos de capacitación y aprendizaje. Podemos encontrar a la persona necesaria, pero aquí también nos da la base o nos sienta la base para saber si necesitamos que esa persona tenga alguna capacitación o algún tipo de aprendizaje aparte del necesario que tiene. Ayuda a contar con una estructura organizada, clara y definida. Eso es esencial. Es una herramienta muy importante como complemento en la implementación de los planes de la sucesión de la empresa. Porque como son complementos necesarios si se da una sucesión en la empresa. Sirve de fundamento para el diseño de los planes de compensaciones e incentivos para los empleados. Porque muchas veces algunos empleados le dan mayores compensaciones o incentivos que ellos puedan generar a través del desempeño que tuvieron dentro del puesto. Siguiente, por favor. 3.5. Análisis de puestos. Aquí se analizará a más a detalle lo que es el puesto. Siguiente, por favor. ¿Qué es un análisis de puesto? El análisis de puesto de trabajo, o también llamado
con sus siglas APT, es un proceso que consiste en investigar, describir, registrar el objetivo de un puesto de trabajo. Aquí como su nombre, aquí como se describe, es la consistencia en investigar, describir y registrar el puesto de trabajo, sus principales cometidos y actividades, así como las condiciones bajo las que con las que se conllevarán a cabo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios. Aquí como su nombre lo dice, es análisis de lo que se necesita, tanto conocimientos, habilidades y actitudes necesarios de la persona que se necesitará para el puesto. También brinda información para la administración de recursos humanos sobre las actividades y los requisitos del puesto, como se mencionaban antes, que son las habilidades y aptitudes que sean necesarios. Luego esa información se utiliza para elaborar las descripciones de puestos de trabajo, lo que implica tal puesto y el tipo de individuo que hay que contratar para ocupar el puesto. Siguiente, por favor. Importancia. Es muy importante, puesto que en este análisis ayuda al reclutamiento y selección del personal. Es algo muy esencial dentro de recursos humanos, porque este es su base, pues, el reclutamiento y selección del personal. Evaluación de rendimiento, porque aquí se conocerá qué tanto rendimiento o cómo se podrá desarrollar el empleado. Promoción, se puede ver si la persona dentro que esté ya pueda llevar alguna promoción y capacitación, higiene y seguridad que tendrá el puesto. Además, es necesario para fundamentar los métodos y técnicas empleados para tomar esas decisiones y en algunos casos, porque puede ser un tema de reflexión sobre la estructura y organización total de la empresa. Siguiente. ¿Quién hace el análisis de puestos? La finalidad del análisis de puestos es diseñado y coordinado por el área de recursos humanos. Es para conocer todas las actividades del puesto del empleado, y así como las condiciones o requisitos para ocuparlo en un futuro. Esto es diseñado por el recursos humanos y como aquí se describe, es para conocer las actividades que se desempeñarán en el puesto y los requisitos y condiciones que éste tendrá a futuro. Siguiente. Siguiente, por favor. Pongamos, por ejemplo, para encontrar candidatos para los puestos disponibles, los especialistas de administración de capital humano deben saber los requisitos de cada posición de trabajo, los cuales deben ser específicos para permitirles proceder al reclutamiento de las personas que tengan los conocimientos, experiencias y habilidades necesarios para dicho puesto. Porque no es fácil encontrar un candidato disponible y esencial que tenga todo lo necesario para dicho puesto. Esto ayuda a que los especialistas de administración del capital humano puedan proceder con cautela y seguridad. Siguiente, por favor. Aquí seguirá mi compañero. Los dejo hasta aquí. Bueno, el tema siguiente, el subtema de esto se llama estructura de la En la estructura de análisis de puestos se necesitan 4 tipos de requisitos. En estos requisitos es donde se analizan a los trabajadores en sus horas de trabajo en sus puestos. El primer requisito es requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades que adquieren, condiciones de trabajo.
Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí se dividen los requisitos que se vuelven factores del análisis. Estos el primero se dividen en escolaridad. Esto quiere decir que tienen que tener una educación necesaria para el puesto requerido. Por ejemplo, en esto nos vamos a enfocar en lo que mi compañero estaba poniendo en el ejemplo anterior, que trata sobre la empresa de pinturas. Para que tengas que analizar a un empleado, debes tener su conocimiento de los materiales que necesita para, ya sea pintar alguna casa o algún edificio, y los procesos que lleva cada aplicación de pintura. De la experiencia, en todas las empresas puede variar, pero por lo menos se pide un año de periodo de que tengan ya de experiencia trabajada. Y las actitudes que necesitan son inteligencia, introversión equilibrada, iniciativa, espíritu creativo. Aquí se destaca más lo del espíritu creativo, ya que, como se dijo, es de una empresa de pinturas. Lo otro son los requisitos físicos. El requisito físico, pues se necesita más lo que son el movimiento constante de brazos y piernas, o que tenga que estar tanto tiempo parado. Las responsabilidades adquiridas que llega a tener cualquier trabajador, ya sea que esté a cargo de un equipo de trabajo o de su propio material, es que si llega a perderse o se hace mal uso del equipo o del material, tiene que hacerse responsable el encargado. Las condiciones de trabajo, lo que necesitan las condiciones de trabajo son ambiente y seguridad. Condiciones ligeramente desagradables por la presencia continua de polvo. Esto puede significar de que pérdida de tiempo para el equipo que tengan que limpiar, o que no puedan aplicar de manera correcta la pintura. Y la seguridad es de que en todo tipo de trabajo siempre tienen que tener, ya sean seguros o equipos especiales para su protección. Por ejemplo, en pinturas necesitan mascarillas, ya que sueltan gases los tipos de pinturas que llegan a utilizar. Siguiente diapositiva. Métodos para la descripción y el análisis de los puestos. Siguiente diapositiva. En esto se ven 4, que son los más utilizados, que son la observación directa, entrevista, cuestionario y métodos mixtos. Siguiente diapositiva. El método de observación directa es una de las técnicas más comunes utilizadas por su eficacia. El analista observa directamente al trabajador en pleno ejercicio de sus funciones y anota en la cédula correspondiente a los puntos claves de sus indagaciones. Es la más adecuada para los trabajadores que realizan funciones manuales sencillas, repetitivas y de fácil verificación. Sus características. La obtención de datos sobre un puesto se hace mediante la observación visual de las actividades del ocupante del puesto, realizada por el análisis especializado. Mientras la participación que tiene el analista en la observación de los datos es activa, la participación del ocupante es pasiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva.
Las ventajas que llega a tener este método es la veracidad de datos, no requiere paralizar al ocupante del puesto, ideal para puestos sencillos y repetitivos, correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la formulación básica del análisis de puestos, qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace y dónde lo hace. Las desventajas que llega a tener son alto costo por el tiempo prolongado que implica, sin el contacto directo con el ocupante, no permite obtener datos relevantes, contraindicado para puestos no sencillos y repetitivos. Siguiente diapositiva. Método de entrevista. El método más flexible y productivo es la entrevista que el analista de puestos le hace al ocupante. Si la entrevista está bien estructurada, se puede obtener información sobre todos los aspectos del puesto, sobre la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que lo componen y sobre todo los porqués y cuándos. Siguiente diapositiva. Las características de la entrevista. La obtención de datos sobre el puesto se hace por medio de una entrevista con preguntas y respuestas verbales entre el analista y el ocupante del puesto. La participación efectiva tanto del analista como del ocupante es la activación de los datos. Siguiente diapositiva. Sus ventajas y desventajas. Obtención de los datos del puesto a través de las personas que mejor lo conocen. Posibilidad de discutir y aclarar todas las dudas. Un mayor resultado en el análisis debido a la obtención estandarizada y racional de los datos. Desventajas. Una entrevista mal al personal no debe tener puede llegar a tener una no comprensión para ellos. Posibilidad de una confusión entre opiniones y hechos. Pérdida de tiempo, costo operacional elevado, se necesitan analistas. Siguiente diapositiva. Esto es el cuestionario. El análisis se efectúa al solicitar al personal generalmente a los ocupantes del puesto superior, ya sean jefes o supervisores, que contesten unos cuestionarios para el analista del puesto, que responda por escrito todas las indicaciones posibles sobre el puesto, su contenido y sus características. Siguiente diapositiva. Características del cuestionario. Mientras la participación del analista de puestos y la obtención de los datos de los datos es pasiva, la participación del ocupante, quien lo contesta, es activa. Siguiente diapositiva. Ventajas y desventajas. Las ventajas es el método más económico para el análisis de puesto, es el método más completo. El cuestionario puede ser distribuido a todos los ocupantes del puesto, contestado por ellos y devuelto con relativa rapidez. Esto no ocurre con los demás métodos para el análisis de puestos. Desventajas. El cuestionario está contraindicado para puestos de bajo nivel, en los cuales los ocupantes deben tener dificultad para interpretarlo y responderlo por escrito. Exige planeación y realización cuidadosa. Siguiente diapositiva. El método mixto, pues, como dicen, es un método que se utiliza en los tres métodos anteriores. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos el cuestionario y la entrevista. Ambos con el ocupante del puesto. Este último llena el cuestionario y después es sometido a una entrevista rápida con el cuestionario como referencia. Otro podría ser cuestionario con el superior y observación directa del ocupante, entre otros.
Ahora sigue el próximo tema. (3.6) Etapas del análisis de puesto. Las etapas del análisis de puestos se dividen en 3 grandes etapas. La primera es la planeación. La segunda etapa es la preparación. Así, la tercera etapa es la realización. Siguiente diapositiva, por favor. La etapa de la planeación, que es la primera, esta etapa es aquí donde se deciden los puestos que van a ser analizados, de tal manera que pues los ocupantes tendrán que ser informados del proceso que van a seguir y su finalidad para recabar la información de calidad. En esta etapa nos dice que es una etapa de trabajo de escritorio y laboratorio. La siguiente diapositiva. La planeación del análisis de puesto exige muchos pasos. Por ejemplo, el primer paso es determinar los puestos a describir, elaborar el organigrama de los puestos, elaborar el cronograma de trabajo, elegir el o los métodos de análisis que se van a ir empleando, así como seleccionar los factores de análisis, dimensionar los factores de análisis, graduar los factores de análisis. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda etapa es la etapa de preparación. Esta es la etapa en la donde se preparan a las personas, los esquemas o los materiales de trabajo a saber. Como primer número tenemos lo que es el reclutamiento, donde encontramos que la selección y capacitación de los analistas de puestos se conformará a través del equipo de trabajo. Tenemos lo que es la preparación del material de trabajo, que son formularios impresos, materiales, etcétera. La preparación del ambiente, que es donde se van a aclarar a la dirección, a gerencia o a los supervisores y a todo el personal involucrado en el programa de análisis de puestos. Tenemos lo que es la obtención de datos previos, donde van los nombres de los ocupantes de los puestos que van a analizar, relación de los equipos, herramientas, materiales, formularios, etcétera, que van a ser utilizados por los ocupantes de los puestos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la tercera etapa, la última etapa de esto. Significa que la tercera etapa es la realización. Es aquí donde la etapa donde se obtienen los resultados respecto a los puestos que se van a analizar y es donde se va a redactar el análisis. Para llevar esta etapa se tiene que ir con la obtención de los datos sobre los puestos mediante él o los datos de análisis que han sido elegidos con el ocupante del puesto o con el supervisor inmediato. También nos habla de que la selección de los datos que se van a ir obteniendo, así como el primer paso. Y por último tenemos lo que es la redacción provisional del análisis, que pues están hechas por el analista de cada puesto que se fue ocupando. Presentación de la redacción provisional al supervisor inmediato para que la rectifique. Por ejemplo, esta redacción luego esta redacción se va a hacer un análisis donde va a ir ocupado toda aquella redacción del puesto. Por último, tenemos lo que es la presentación de la redacción, que va definitiva del análisis de puesto para la aprobación ante el comité de puestos y renumeraciones ante el ejecutivo o responsable de su oficialización de la empresa.
Pues esto ha sido todo de parte del equipo número 3, Grupo N.